Vamos a tratar de avanzar lo que más se pueda, porque la idea es hoy corregir este taller número 2 y empezar la corrección incluso del 3. Vamos a tratar de hacer todo lo posible para llegar, porque el taller 3 es como mucho más largo, es toda la parte de biología humana, pero bueno, cualquier cosa obviamente, si en algún punto se han quedado más trabadas, me avisan. Bueno, los primeros puntos tenían que marcar ustedes verdadero o falso, ¿sí? De acuerdo a las distintas afirmaciones. En esta primera, ¿qué marcaron? Primero pusimos verdadera. Bueno, ¿todos pusieron verdadero? Fíjense que la consigna tiene una trampita, que en realidad no tiene que ver con el número, sino con lo que me está preguntando. Dice, en una población de insectos nacen 15 individuos por semana y mueren 8. O sea, obviamente yo tengo una tasa de crecimiento de 7 individuos por semana. Pero si yo digo que hay 7 individuos que están naciendo por semana, esa tasa de crecimiento es por semana, no es anual. O sea que es falsa esa opción. Si hubiese sido verdadera, en realidad yo tendría que haber expresado el valor en una tasa de crecimiento semanal. O sea, si me hubiera dicho la tasa de crecimiento es de 7 individuos por semana, hubiera estado bien. Pero me dice la tasa de crecimiento anual. Si yo quiero saber la tasa de crecimiento anual, lo que yo tengo que saber es que si la población crece 7 individuos por semana, ¿cuánto crece al año? ¿Sí? O sea, que crece 365 veces, o sea, porque 7 por semana es más o menos a razón de un individuo por día, y la tasa de crecimiento anual de esa población es de 365. ¿Se entiende? O sea, la palabra anual ahí me anula la veracidad de esa opción. O sea, no puedo decir anual y después dar el valor por semana. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, Sí, claro. entonces en vez de decir anual debería decir semanal. Claro, acá te También. debería decir Ahí lo tasa de cambié. crecimiento semanal o sencillamente decirte tasa de crecimiento, porque al expresar 7 individuos por semana estoy dando a entender que esos son por semana, pero si quiero saber la tasa anual tengo que calcular la anual y dar el valor por año, ¿sí? No por semana. Yo puedo sacar una población, generalmente de insectos no se saca una población al año, salvo que tenga una tasa de reproducción baja, porque la tasa que me están diciendo acá es baja para ser un insecto. ¿Sí? Reproducir uno por día. Pero hay veces que reproducen tantas cantidades o ponen de a 200, 400 huevos juntos, que imagínense que sacar una tasa anual me da un número altísimo. En cambio, en otros individuos, como en nosotros, es significativo por ahí sacar una tasa de crecimiento, no sé, cada 10 años, como hacen los censos, y dar después una idea anual, pero sabiendo que cada individuo tiene la posibilidad de reproducirse una vez por año o ninguna. Pero es difícil, ya, 2 hijos no puedo tener, salvo que sean mellizos, pero si no es un embarazo múltiple, ni siquiera entran 2 hijos en un año. Entonces, dependiendo del tipo de organismo del cual se trate, es como yo expreso esa tasa de crecimiento. Bien, en la segunda que pusieron, Nosotros pusimos que es falsa, ¿por qué? porque sacamos el cálculo de con la frecuencia relativa, la homocigota dominante, el genotipo de heterocigota y la frecuencia absoluta, y eso nos da que tenemos un resultado de 40. El Ajá, tamaño de bien. la población es 40, no 30. Perfecto. Bueno, podían comprobarlo de eso o de la otra forma. O sea, siempre despejando las mismas ecuaciones. Ustedes fíjense que esta afirmación no me está dando ninguna incógnita, son todos datos. Está bien, dos me lo expresa como frecuencia relativa y el otro como absoluta, pero de la cual yo puedo deducir el otro y me da el tamaño de la población. Eso quiere decir que yo tengo que ver si todos los datos que me están dando coinciden. De la forma en la que lo calcularon, despejando desde la fórmula de frecuencia absoluta, sacar la relativa y ahí tomar en cuenta el tamaño de la población, sí, efectivamente el tamaño de la población me da 40. La otra opción era sacar la frecuencia relativa del recesivo de acuerdo a esa frecuencia absoluta que me dio, entonces aplicar la fórmula y decir, ¿por qué? Porque la frecuencia relativa yo la saco el número de la frecuencia absoluta sobre el número de individuos de la población. Entonces, si ustedes sacaban 5 dividido 30, ese valor, que es la frecuencia relativa, sumada a las otras dos relativas que me daban, me tiene que dar 1. ¿Sí? Porque acuérdense que la igualación de las cuentas, nosotros representábamos la frecuencia relativa con la letra mayúscula. H mayúscula más D mayúscula más R mayúscula es igual a 1. Si ustedes calculaban con ese tamaño de la población
la frecuencia relativa del recesivo y sumaban las 3, tampoco me daba 1. O sea, que lo podían comprobar de una forma o de la otra, pero los datos que me daban no coincidían. Si lo sacaran por el tamaño, sí, efectivamente daba 40 y por eso yo la anulaba como opción correcta. Bueno, la C me dice, la ostra posee una tasa de natalidad constante. ¿Qué pusieron acá? A esa le pusimos Falsa falsa. pusimos, ¿Por qué? porque tiene una tasa de mortalidad constante. No, tampoco es constante, ¿eh? ¿Se acuerdan cómo era la gráfica de la ostra? Puse, tiene mortalidad elevada en la primera etapa de la vida. Bien, entonces, si tiene una mortalidad elevada en la primera etapa de la vida y después se regulariza, quiere decir que para enfrentar esa tasa de mortalidad también tengo que tener una tasa de natalidad elevadísima en las primeras etapas, que después va descendiendo, ¿sí? Para poder compensarlo. Está bien que te diga la tasa de natalidad, puede darte, porque la tasa de natalidad se corresponde con la de mortalidad, no se pueden morir muchos individuos si antes no nacen, entonces puede ser que haya una relación, pero la curva de la tasa de mortalidad de la ostra me habla que es una curva como igual que la del ser humano, pero invertida, no es como la de la hidra, que tiene una tasa de natalidad y de mortalidad constante, o sea, la gráfica. Entonces lo sacaban de ahí, de esa curva, justamente como la han pensado. El AD dice, en un crecimiento exponencial a medida que la curva se aproxima, la capacidad de carga se enlentece. No era en el crecimiento exponencial, en el crecimiento exponencial seguía creciendo por más que hubiera escasez de recursos. Era en el crecimiento logístico. Bien. El crecimiento exponencial tiende a ser como una cuestión explosiva, no regula, justamente como decís Meli, no se regula de acuerdo a la cantidad de recursos, o sea, tratan de agotar todos. Si es verdad que si se agotaron todos los recursos ya no tienen cómo reproducirse, entonces se frena de repente, pero yo puedo en el crecimiento exponencial ver en laboratorio, cuando yo los meto o estudio in vitro, una población, por ejemplo, de bacterias o de algún microorganismo, o lo meto en un ecosistema controlado. Si yo le suministro siempre recursos, no llega ningún momento en el cual se estabiliza, porque la capacidad de carga justamente era una característica de la tolerancia que hay en el medio, para que sobrevivan todos los individuos que hay. El crecimiento exponencial es me reproduzco, saco un montón de cargas, ya asumiendo que hay un montón que se van a morir. Entonces, como asumo que hay un montón que se van a morir, me sigo reproduciendo. No es que el límite, o sea, el ambiente me dice, bueno, no, para, pero ahora enlentecemos más la tasa porque la limitación está entre nosotros mismos de no reproducirnos de más, porque si no agotamos los recursos. No hay esa inhibición en la tasa de reproducción, ¿sí? Entonces, capacidad de carga está relacionada únicamente con la curva de crecimiento logístico, que si ustedes se fijan, la de crecimiento exponencial en forma de J y la de logístico, que tiene esa forma de S itálica, al principio es igual. O sea, tengo muchos recursos y hay pocos individuos en el espacio, me trato de reproducir todo lo que puedo. Se reproduce, saca un montón de copias, pero llega un momento en donde si hay una capacidad de carga, un ambiente que me dice, no, para, hasta acá llega, estoy hablando de crecimiento logístico, y de esa manera la diferencia del crecimiento de tipo exponencial. En la otra dice, en el modelo de facilitación de sucesión ecológica, las especies modifican el hábitat donde habitan para que sea más adecuado para ellas y menos conveniente para las sucesoras. ¿Es correcto o no está? Está al revés. Sería revés? menos adecuado para ellas y más adecuado para sus sucesoras. Bien, perfecto. Los modelos de sucesión ecológica me hablan de, no es que las especies sean altruistas y andan pensando en hacerle bien a los demás, pero están condicionados evolutivamente a dejar la mayor cantidad de herencia posible y de copias de ellos posibles para que la especie subsista. Y si hay una determinada especie en donde ve que las condiciones que tiene no son las adecuadas para crecer, y bueno, tratará de facilitar para las siguientes. O sea, ya sé que no voy a poder sobrevivir, pero por lo menos dejo un territorio fértil para la población que viene, porque me garantiza que la especie siga sobreviviendo, ¿sí? O sea, las especies siempre tratan de ver su propio bienestar. No se van a reproducir incluso si ven que las condiciones son anómalas y no pueden ni siquiera sobrevivir. Pero si ya las cosas están afectadas como para que no puedan sobrevivir, y bueno, en ese modelo de sucesión ecológica voy a tratar de sobrevivir y dejar más descendencia. Si no puedo, por lo menos acomodo las cosas para que la siguiente generación pueda sobrevivir. ¿Sí? A eso se tratan los distintos modelos que se han estudiado en distintas especies, en este caso el de facilitación, justamente facilita a las poblaciones sucesoras. Bien, en la F... Ese le pusimos verdadero.
Bueno, pero fíjense, dice siempre que se forme un híbrido, siempre que se forme un híbrido, se establecen mecanismos precigóticos y postcigóticos para evitar su formación o crecimiento independientemente de su aptitud respecto a las poblaciones originales. Me está diciendo que cuando se forma un híbrido, un conjunto entre dos especies, siempre hay mecanismos de aislamiento reproductivo, pre o postcigóticos, que hasta ahí entiendo que haya mecanismos, pero me dice independientemente de su aptitud. Y esto es lo que está mal y lo que la hace falsa a la pregunta, a la afirmación, porque si ustedes recuerdan, habíamos visto un fenómeno muy importante que se llama la heterosis o el vigor híbrido, en donde en determinadas especies, Curtis les pone el ejemplo de un maíz híbrido, ese maíz es una importante especie híbrida, ya que tiene una aptitud mayor que las dos especies que le dieron origen. Mayor crecimiento, mayor fertilidad, mayor resistencia contra agentes patógenos. Entonces, cuando existen estas cosas, esta aptitud superada en un híbrido, no siempre se ejecutan estos mecanismos pre y posigóticos. De hecho, se sigue fomentando a que se sigan dividiendo. Los mecanismos presigóticos ya se anulan, por eso se siguen produciendo y siguen dando individuos, entonces ya no hay presigóticos. Y los mecanismos posigóticos llega un momento en donde se pueden agotar. Cuando aparecen estas características, por ejemplo, del vigor híbrido, con el tiempo lo más probable es que se genere una siguiente especie, por poliploidía o lo que fuera. Como yo les he dicho, a ver, la mula es un ejemplo de una especie artificial que crea el hombre. Entonces, no sé si podríamos decir tanto, en algún momento la mula va a llegar a tener mulitas. No lo sabemos, porque en realidad se da en la naturaleza esto, pero artificialmente el hombre lo fomenta más por una utilidad. Pero hay otras especies y la mayoría de las plantas, de hecho, se han originado y se han mantenido como especies nuevas gracias a esto. Si en el híbrido hay una superioridad de ese heterocigota, los mecanismos de aislamiento empiezan cada vez a disiparse más en el tiempo hasta que logran establecer una nueva especie. Cuando ya rompen la barrera y me dan descendencia fértil, ya dejó de ser un híbrido, porque es una especie nueva. ¿Sí? O sea, lo que está mal es esto, independientemente de su aptitud. No, porque si no, no existiría la especiación por poliploidía. ¿Se entiende? Sí. Bien. Bueno, en la G, ¿qué pusieron? Pusimos que es verdadero. Bien. Sí, es verdadera. Si ustedes sacan, y es bastante sencillo porque me da las tasas finales. Si nacen 5 individuos y mueren 3, tengo o sea, 2 individuos positivos, digo, en cada una de esas tasas de crecimiento por natalidad y mortalidad. Y en la inmigración y emigración tiene una diferencia de 5. Eso quiere decir que la población va creciendo año a año más por las migraciones que por el fenómeno de natalidad o de mortalidad, que es lo que me está comparando ahí. ¿Sí? Depende fundamentalmente en esta opción de esos parámetros. Bueno, el siguiente punto de... No, bueno, estas son las respuestas que acabamos de ver. El siguiente punto de la unidad 9 de evolución tenían un par de palabras marcadoras, pero les decía que pueden encontrar alguna trampa, quiere decir que alguna de las palabras que estaban acá podía ser que no estuvieran expresadas, y también era válido. Bueno, díganme de esas palabras, o si en algún caso tuvieron que agregar alguna, pero que pusieron en esta primera. En esa de la mosca pusimos especiación simpátrica. Bien, perfecto. Simpátrica porque Sí, fíjense nosotros que están en también. la misma zona. ¿Qué, Nicole? Perdón. No, que nosotros también pusimos lo mismo. Bien, perfecto. Me está hablando de moscas que se están reproduciendo en distintos árboles, pero en el mismo lugar. Así que, como no hay una barrera geográfica, ni siquiera, o sea, hay como un gradiente ambiental nada más, digo que es simpátrica. La siguiente. Selección intersexual pusimos. Bien, es intersexual, fíjense que el macho, o sea, es elegido por la hembra, es entre macho y hembra, entre sexos distintos, por eso es intersexual. La siguiente, la Selección adquisición de los direccional. Bien, selección direccional, sí, mientras una característica vaya aumentando más y le dé más capacidad de supervivencia, selección direccional. ¿La otra? ¿Las funciones? Especiación alopátrica. Perfecto, alopátrica. En este es un ejemplo bien marcado de una barrera importante, que es el océano, que ha separado las islas, así que es como de las barreras más importantes en la separación de las especies. ¿El otro?
Le pusimos especiación para Patrick. Perdón, especiación por poliploidía. Bien, bueno, fíjense que esa opción no estaba entre las que tenían que colocar, pero sí estaba bueno agregarla porque no existía otro caso de los que habíamos visto, de los otros tipos de especiación, que existieran exactamente por esos puntos. Si yo digo, se presentan por poliploidía, no me da otro marco de referencia, no me está diciendo ni cómo están evolucionando en el tiempo, ni si hay una barrera o no, nada, o sea, no puedo sospechar más que especiación por poliploidía. La siguiente, la de los salmones. Pusimos selección intrasexual, perdón. Intrasexual, bien, en este caso son entre machos, así que es dentro del mismo sexo y por eso es intrasexual. Bien, vamos a la otra. Bueno, acá ¿qué pusimos? Selección normalizadora pusimos. Bueno, fíjense que es uno de los ejemplos más importantes este y el tamaño de la nidada de selección normalizadora. ¿La de los gorriones? Especiación Especiación para para Pátrica. ¿Por qué? Dice, los gorriones presentan un tamaño más pequeño en la parte más cálida y mayor en la parte más fría. Sí, pero siguen siendo la misma especie. Si ustedes ponen especiación, quiere decir que se formó una nueva especie. Sí. Acá estamos hablando de distintas características para un parámetro. Particularmente en los gorriones hay una relación, y por eso les habla de las temperaturas y en base a cómo se van adaptando y el tamaño, de acuerdo a la temperatura, en el cual aumentan digamos, de tamaño si se van hacia las zonas más frías, o sea, como a las zonas más de los extremos, debido a que tienen que garantizar la supervivencia para poder reproducirse. En cambio, cuando están en zonas más cálidas se pueden reproducir de forma más, digamos, efectiva, entonces son más chiquititos, no alcanzan a crecer tanto y se reproducen antes. O sea que el tamaño en realidad tiene que ver también con la temperatura, lo cual se va regulando a lo largo del tiempo y como me da una relación de la temperatura con respecto al tamaño, se habla también de una selección normalizadora. Sin embargo, sin darme esos contextos, puede ser que esta prestara a confusión, incluso que agregaran algún término que no estaba dentro de los que me estaba hablando, o sea, estaban marcados previamente, que me pudiera decir, bueno, sería un ejemplo como de que, por ejemplo, acá me está presentando distintas variaciones y quizás yo veo un gorrión en un lugar más frío y veo uno más cálido y me parece un gorrión distinto. Entonces también podían poner como opción, digamos, como otra característica de estos gorriones, una clina, ¿sí? O sea, estoy hablando de distintas clinas, o sea, o una variación de un gradiente ambiental y que los dos tipos de gorriones serían dos tipos de ecotipos, ¿sí? O sea, pero era para que pudieran distinguir que eran de la misma especie, o sea, no es especiación, eso sí o sí. Ahora, si hay una modificación de los datos por algún tipo de selección, que en este caso sería una selección de tipo normalizadora, no se ve un hueco en el medio para que sea disruptiva, tampoco se está viendo de preferencia hacia un extremo, porque digo, se van adaptando a un gradiente ambiental, pero como tenían esta chispa de decir, bueno, puede agregar algo, porque hay una trampita, si ponían clina, o por la variación ambiental, o ponían ecotipos de los distintos gorriones, también estaba bien, ¿sí? Pero se entiende que son la misma especie. O sea, en vez de poner ese tipo de especiación que ustedes pusieron, ya poner ecotipos son distintas variedades o distintos tipos, pero de una misma especie. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Bien. Bueno, la otra. También es selección intersexual. Bien, intersexual. Sí, la hembra está seleccionando al macho. Perfectamente. Bien. Bueno, y la última. ¿Qué pusieron? Yo puse especiación alopátrica. Alopátrica. Bueno. ¿Todos pusieron lo mismo? Nosotros pusimos selección disruptiva. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué pusieron selección disruptiva? ¿Por qué pusieron especiación? ¿Qué me dijiste? Alopátrica. Sí, sí. Bueno. Fíjense que, a ver,
me está hablando Darwin de distintos tipos de especies, ¿sí? Que se creó un determinado, o sea, como una diferenciación en determinadas islas. Si yo me baso en esa parte de la pregunta y digo, a ver, estoy fijándome en determinados pájaros que vivían en islas distintas, este tiene esta característica, este quiere decir que se dividieron y se especificaron. O sea, se diversificaron. Es una especiación. El origen de estas aves es una especiación, como están diciendo, de tipo alopátrica. Como son islas, hay una barrera geográfica, otra vez como los pinzoncitos, en donde se separaron. Perfecto, está bien esa opción. Ahora, si yo me baso en el tipo de alimentación que tiene y encima me da este dato de decir, los picos de tamaño medio tienen dificultad para manejarlo, quiere decir que encima de eso, además de haberse seleccionado, haberse diferenciado, hay un hueco también en el medio que me va dando una selección de tipo disruptiva en el mismo lugar. Entonces, son como dos momentos distintos. En el momento en que en algún lugar llegaron a distintas islas con distintos tamaños, hubo una especiación de tipo alopátrica, pero después se terminan diferenciando y generando subtipos de las especies que futuramente podrían ser especies nuevas por selección disruptiva. Entonces me va quedando la de pico grande y la de pico chico. Fíjense, dice, esta variación estaba relacionada aparentemente con el tamaño disponible en las respectivas islas. Hasta ahí digo, bueno, en cada isla había una característica, pero dice picos grandes, semillas grandes, picos pequeños, semillas pequeñas. Bueno, de acuerdo a los recursos que tengo, pero me habla de la dificultad de romper semillas medianas. Eso quiere decir que si simultáneamente en una misma isla hubiese semillas grandes y semillas pequeñas y semillas medianas, o sea, se va a dar por selección disruptiva el origen de una nueva especie. El pajarito que está en cada isla es especiación de tipo alopátrica. El proceso que se vive en cada una de las islas en simultáneo es una selección de tipo disruptiva, que con el tiempo me puede dar un tipo de especiación, sin una barrera geográfica, porque están en el mismo lugar, pero por una adaptación al tipo de alimento podría ser especiación simpátrica, en la misma isla y no en distintas islas. ¿Se entiende? La dejamos al final esta porque era como bastante compleja, la podían interpretar de distintas formas y podían contestar cualquiera de esas, no están mal las respuestas que han puesto. Todo lo contrario, la idea es que pudieran ver toda la diversidad del caso que me estaba presentando. ¿Se entiende? Sí. Sobre todo era para que relacionaran esto, chicos, porque generalmente yo he estudiado ejemplos muy concretos de ecología de evolución que los encuentro en una determinada unidad y en una determinada parte y después en una pregunta, que ahora lo van a ver también en los globales, la misma pregunta me está hablando de cosas que tienen que ver, no sé, con un gradiente ambiental, pero me está preguntando algo de densidad que viene ecología y después de tipo de especiación, que es otro fenómeno evolutivo. Entonces, voy viendo como distinta, o sea, un abanico de posibilidades en cada uno de los ejemplos o casos que yo tengo que tener en la cabeza todo en simultáneo, porque puede ser que una misma pregunta me esté integrando varios conceptos. Entonces, lo tengo que ver de acuerdo a los datos que me da en la diversidad de conceptos que yo ya conozco, en donde lo puedo ubicar. Bueno, vamos a las unidades de biodiversidad que empezaban desde, o sea, hacían una integración de la unidad 10 a la 15 y tenían una serie de casitos clínicos para que pudieran investigar un poquito o pasar, digamos, por toda la bibliografía desde la unidad 10 hasta la 15 y rastreando distintas respuestas con respecto a cada uno de estos casos clínicos. El primero de ellos me hablaba de un paciente que tenía diarrea abundante y fiebre. Primero me decía qué tipo de bacteria podría haber ingerido. ¿Qué bacteria pusieron ahí? Pusimos Escherichia coli, Taenia saginata, Taenia solium y Salmonella typhi. Bueno, ojo, Taenia saginata y Taenia solium son animales, no son bacterias. ¿Sí? Y no es común encontrarlos, como les decía ahí, en el agua, porque Taenia se consume de la carne mal cocida. Entonces, si me hubiera dicho, bueno, que comió, no sé, un asado en la montaña, que uno dice, bueno, quizás no tuvo leña suficiente y no tiene, no está cocida, bueno, puede ser. Pero el punto de contagio sería contacto fecal-oral, pero que podría estar incluido en el agua. Y además, que sea una bacteria. Dentro de las que ustedes tenían, Escherichia coli está perfecto. Salmonella generalmente está en las conservas, no está en el agua de río, pero podría ser porque es también bastante abundante. Bueno, pero para Nicole, Giardia en la otra, en la que sea parasitaria, ahí sí. Vamos, en la A solo tienen que poner bacterias. Bacterias podían poner Escherichia coli, Salmonella podría ser
vibrión colérico también, que dé este cuadro y de los que ustedes tenían en el listadito. Eso como bacteria. En la B les dice infección viral o parasitaria. Si es viral, podríamos poner adenovirus o reovirus, perdón, que me dan patologías digestivas, o sea, infecciones intestinales. Y en las parasitarias, sí, Giardia intestinalis o Giardia lamblia. Porque, bueno, ya si tengo una entamoebis tolítica, tendría que tener una disentería mediana, o sea, tendría que ser mucho más significativo el dolor, la diarrea sanguinolenta más que abundante, pero bueno, si la ponían tampoco es que estaba mal, ¿sí? O sea, ojo la clasificación de los organismos. En el parásito sí podrían poner Giardia intestinales. Y bueno, si yo hago un análisis de sangre, entonces, ¿qué encontraría de distinto si fuera una infección parasitaria? ¿Qué subía cuando había infecciones parasitarias? Nosotras pusimos tendría elevado a los eosinófilos en el caso de los parásitos, los neutrófilos en el caso de las bacterias. Bien, perfecto. En el caso de una infección de tipo parasitaria, aumento de eosinófilos. En el caso de una infección bacteriana, sí, podríamos tener un aumento de los neutrófilos y después de los linfocitos. O sea, los neutrófilos empiezan a crecer en la infección aguda y cuando empieza a pasar en la segunda etapa ya hay linfocitos elevados. Y lo importante es que la infección viral, yo no voy a encontrar una serie, digamos, en sangre, digamos, que sea bastante como notorio el crecimiento de esas células, salvo de algunos, de algunas células en realidad que van a migrar y que van a hacer fagocitosis en los tejidos de las células propias que están infectadas. Entonces también puedo tener un aumento de los neutrófilos, pero en realidad porque me están fagocitando células propias y podría hacer otros estudios en donde puedo ver algunos mediadores químicos porque voy a tener los interferones, por ejemplo, elevados, que son los que se elevan en la infección viral. Pero a nivel celular es más difícil de verlo, salvo un aumento de los neutrófilos, porque son, y los macrófagos también, pero no son células sanguíneas, y me está diciendo de la sangre. Y entonces, que estén aumentados en sangre, y bueno, el neutrófilo porque esté fagocitando. También hay aumento de linfocitos T citotóxicos, que son los que matan a las células que están infectadas por virus. Lo que pasa que no es muy significativo el aumento de los linfocitos T en comparación de los B, que son los que producen anticuerpos. Y hasta acá no voy a producir anticuerpos si no me lo encuentro al virus en sangre. Entonces es más difícil que aumenten en sangre o que aumente ese valor. Bueno, y en la D dice qué tipo de mecanismos inmunitarios se mencionan y cuáles se han activado. La verdad es que los que se mencionan es únicamente la fiebre, ¿sí? Se han activado, obviamente, mecanismos de inmunidad innata, inmunidad adaptativa, como en cualquier Nosotras interpretamos que decía desde hace varios días. Entonces supusimos que eran los linfocitos B, porque supusimos que capaz esos linfocitos eran vírgenes. O sea, eso, claro, sí. Entonces, por eso había tardado varios días, que por eso estaban creando las células B de memoria. Sí, Eso está perfecto, interpretamos. Luli. Pero esa es una segunda instancia, antes de que se Ah, activara esa inmunidad que vos decís de los linfocitos ujú. B, que es la Sí, sí, inmunidad sí. adaptativa. Claro, Sí, pero previo también interpretamos hubo una eso. activación de la inmunidad innata. Todas estas eran como muy Ujú. generalizadas para que se dieran cuenta que en realidad la integración del sistema inmune es como de todo. Tengo siempre activación de la inmunidad innata, de la inmunidad adaptativa y algunos mecanismos de respuesta generalizadas como son acá la fiebre. ¿Sí? Entonces, sí, está bien, está perfecto. O sea, se aumenta los linfocitos B y previamente obviamente también se aumentaron los linfocitos, o sea, las células de la inmunidad innata. Bueno, el segundo caso de María, que come una paella, dice paella con ensaladas, al poco tiempo empezó a tener vómitos, diarrea, fiebre, dolor fuerte en el estómago. Bueno, acá, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Ahí nosotras pusimos dinoflagelados, Salmonella typhi, Streptococcus pyogenes, Taenia sagintis, Taenia solium y virus adenovirus. Bueno, otra vez, las tenias, medio raro, porque comieron paella y ensalada. No hay ni carne de cerdo ni de vaca. Ojo, no están en otro lado, o sea, están en el músculo de esos, así que tenia no va a estar. Aparte me dice, comenzó al poco tiempo a tener vómito y diarrea. Tiene que ser como bastante
digamos, rápido el cuadro. Cuando yo tengo, por ejemplo, yo podría haber pensado, no sé, en fasciola hepática, que fasciola hepática la puedo encontrar en algunas ensaladas, pero la fasciola hepática aquí que llegue, se almacene en el hígado, empieza a crecer, por ahí me da vómitos, pero no me da diarrea porque está en el hígado, es muy poco probable ese signo, ¿sí? Entonces tengo que ver qué es lo que lo causó y además obviamente la colección de síntomas, que algunos son bastante inespecíficos, pero ya al poco tiempo empezar con vómitos es como bastante, digamos, instantáneo. Y ahí entran mucho las infecciones de tipo bacterianas con fuertes toxinas que producen esto. Varias de las que pusieron, perfecto, Salmonella typhi, creo que Escherichia coli también la nombraron, también está, Staphylococcus aureus, por ejemplo, e incluso el bacilo dysenteriae, que es el que da disentería bacilar, podría estar presente también, que es la Shigella, y que da como este cuadro de vómitos como muy instantáneo, ¿sí? O sea, como que, o sea, la persona Estaba llega y... bien lo de dinoflagelados. Sí, sí, eso estaba diciendo como bacterias. Y A mí dentro me de generó los duda, protistas, ah, o sea, cuando lo leí dije, tiene que ser dinoflagelados, porque yo me acuerdo que habíamos hablado cuando vimos esta unidad, que pasaba por comer paella, pescados, pero cuando lo leía los síntomas, creo que decía que a la persona le daba algo en el sistema nervioso. Y acá como no lo nombraba, digo, bueno, será, no será. a largo Entonces, plazo, claro, a largo ajá, plazo puede tener también, consecuencias así como parálisis, eso sí, obvio, porque es también. Ujú. la toxina le causa eso también a las mismas especies acuáticas. Pero en el momento la intoxicación sí te puede generar un cuadro, digamos, que tiene como pinta de gastrointestinal. Sobre todo, bueno, obviamente por la fiebre o el dolor de la misma ingestión de las toxinas, ¿sí? O sea que sí, puede ser también dinoflagelados. Y todo el grupo, como les digo, de bacterias que pueden producir diarrea o vómitos de forma, o sea, al poco tiempo. Después, animales no hay, las tenias las descartamos porque no están en otras comidas, o sea, están almacenadas en el músculo de estos animales específicos. Si no hay consumo de carne de cerdo, de carne de vaca y encima mal cocida para que sobrevivan las larvitas, no viene de otro lado, o sea, no está en otro alimento contaminado, es como bastante más específico, por, bueno, la especificidad que tiene el animal, aparte es como mucho más grande. Podría haber otro animal y sí, alguna lombriz intestinal puede entrar por contaminación de algún plato, pero no me va a dar vómitos o diarrea en el momento, ¿sí? Por ahí a largo plazo, pero si de última ponían algún nemato o alguna lombriz intestinal, bueno, puede ser que yo tuviera alguna, sobre todo los vómitos. O sea, es como bastante común, no la diarrea, pero los vómitos sí, o la fiebre, son como síntomas. Pero siempre mientras que más chiquititos sean, como por ejemplo las bacterias, un protista, más rápido va a ser el comienzo, digamos, de los síntomas, porque más rápido también se reproduce, tiene una tasa de reproducción mucho más alta. Bueno, otra vez, los mecanismos que se activaron, ahí podían nombrar, pero eran todos los de la inmunidad innata y también de la inmunidad adaptativa, podían rastrear desde lo que les Nosotros, estaba nombrando acá y específicamente les nombró la fiebre. sí, le pusimos anticuerpos y linfocitos T. Sí, pero de la inmunidad innata también, son los que Sí. comienzan. Bien. Perfecto. Bueno, ¿y qué pasaría en el C, que me dice al poco tiempo, podría manifestar falta de aire o edema de glotis? ¿Qué puede haber ocurrido? Nosotras pusimos ahí que pudo haber ocurrido una alergia a los mariscos. Bien, perfecto. Puede haber una alergia a una sustancia de los mariscos o alguna toxina de las bacterias. Porque si yo tengo el edema de glotis y ese shock anafiláctico nada más por algún cuadro alérgico, y solo, sin la fiebre, bueno, los vómitos y todo lo demás, quiere decir que lo más probable es que el mismo alimento causó un tipo de alergia. Pero puede ser que yo también responda de forma exagerada a una sustancia que me cree, o sea, un alérgeno, pero que sea una toxina misma de los componentes. Entonces, simultáneamente, además de tener ese cuadro o esa reacción alérgica, puedo después desarrollar un cuadro como vómitos, diarrea o lo que sea, ¿sí? Pero está bien, o sea, le desarrollé algo o algún componente de la comida o alguna toxina del agente patógeno. Esa sería la respuesta para dar este cuadro y que se llamaría shock anafiláctico.
Bueno, acá tenemos otra persona que concurre a la guardia, tiene dolor de garganta, dificultad para tragar, fiebre. Bueno, tenemos una puerta de ingreso por la vía respiratoria. Inflamación de amígdalas, o sea, amigdalitis, y faringitis, que es inflamación de la faringe. Entonces, ¿cuál podría ser o qué tipo de infección podría tener este paciente? Nosotros ahí pusimos el agente causal como Streptococcus pyogenes y Streptococcus pneumoniae. Bueno, Streptococcus pneumoniae es como más, da más neumonía, o sea, inflamación de las vías respiratorias bajas. Podría tener bronquitis, pulmonitis o neumonía, pero amigdalitis y faringitis no, porque es de vías aéreas inferiores. Pero Piógenes sí es una de las bacterias más comunes que me da una infección de vías aéreas superiores. ¿Y virus? ¿No pusieron virus? No, pusimos esos dos nada más. Bueno, de hecho son mucho más comunes los virus, les digo, para que produzcan estas patologías que las bacterias, ¿sí? Así que también podían poner ahí adenovirus, rinovirus, el virus de la influenza, que es un mixovirus, también son productores de amigdalitis o de faringitis. Y bueno, y en segunda medida, obviamente, piógenes. Cuando hablamos de la estructura, cuando les dicen la B, las amígdalas son estructuras pertenecientes a qué sistema y qué función cumplen, ¿qué pusieron? La función, pusimos, están presentes en el sistema inmune, su función es atrapar partículas por la vía nasal u oral. Bien, forman parte del anillo linfático de Waldeyer, ¿sí? Está perfecto, atrapan partículas y se encuentran alguna sustancia tóxica, obviamente empiezan a proliferar esos linfocitos, obviamente, dentro de las amígdalas. Por eso se produce una amigdalitis, o sea, un crecimiento, un aumento de tamaño de las amígdalas. Entonces, en la C les dice, si esto se repite muchas veces, este cuadro, y antes era bastante común la extirpación o la extracción de las amígdalas todo el tiempo, ¿qué efectos va a provocar que yo saque las amígdalas? Nosotros pusimos que si se la saca, significaría que se seguiría enfermando, pero no se le cerrarían las vías respiratorias, o sea, no se le cerraría el pecho. Bueno, no es el pecho, bueno, o por ahí es medio inespecífico, o sea, yo no tengo dificultad al tragar por el paso de la amigdalitis, o sea, la persona va a seguir teniendo faringitis, y de hecho por ahí va a ser más común la faringitis que la amigdalitis. Lo que con el correr del tiempo se empezó a investigar un poquito más, porque antes se extirpaban las amígdalas a todo el mundo, era si yo tenía alguna cuestión media reactiva o alérgica para que la amígdala siempre se inflamara, y con cualquier bicho que andaba dando vuelta empezaba a activar todos los linfocitos y vivía inflamada, o realmente yo tengo una tendencia a enfermarme de muchos agentes patógenos y que esta respuesta sea como muy explosiva. Entonces, si realmente el problema va por la respuesta inmunitaria, sacando las amígdalas, yo no voy a reparar, porque la persona se va a seguir enfermando y va a ser peor, porque esas bacterias van a bajar a la faringe y de la faringe están más cerca de las vías aéreas inferiores. Entonces, por ahí se trata de no extirpar ahora las amígdalas o sacar una partecita para que el proceso inflamatorio no digamos, frene el paso de aire, o extirpar una y la otra no, con la idea de que siga sirviendo de barrera, porque el efecto primario que yo tengo es que rompo ese anillo linfático de Waldeser y es una puerta de entrada, porque es un freno, obviamente, al paso de partículas desde el aire. Desde ahí hay que ver si realmente es necesario, hay personas que sí, por tendencia a una determinada bacteria, siempre se enferman de amigdalitis, y esas bacterias que causan amigdalitis por ahí no son las mismas que producirían faringitis. Entonces yo saco las amígdalas y saco el problema, porque le saco el tejido en el cual proliferan, pero no siempre es así. Entonces se trata de ver, a ver si hay amigdalitis a repetición, si esas anginas son pultáceas, qué tipo de patógenos hay, a ver si realmente vale la pena extirparlas o no, y no sacarlas así a como de lugar como hacían antes. Bueno, y en la última, ¿qué tratamiento le suministraríamos a este paciente? Pusimos penicilina, antiinflamatorios y analgésicos. Bueno, penicilina depende. Tengo que ver cuál es el agente patógeno. La penicilina es un tipo de antibiótico y depende si es susceptible o no. Entonces pondría antibiótico, dependiendo de qué tipo de bacteria obviamente lo produce. Y como no habían puesto las infecciones virales,
en realidad tienen que tener en cuenta acá también, cuando yo digo tratamiento, por ahí el tratamiento, si la infección era viral, es únicamente reposo y dar algo como alivio sintomático. O sea, un antipirético, un antihistamínico, un antiinflamatorio y nada más. O sea, a veces cuando uno tiene esta amigdalitis o faringitis, pero no hay signos de la infección bacteriana, doy el reposo o se toman todas estas cuestiones, digamos, como analgésicos nada más o antihistamínicos para bajar la respuesta, pero en realidad no suministro ningún tipo de antibiótico. Si la infección es bacteriana, va antibiótico. Si es viral, no. Bueno, y este caso de Juan, creo que era el último. Sí. ¿Qué pusieron? Pusimos que la barrera que presenta sería la mucosa. Bien, ¿qué mucosa? La de la nariz. Mucosa respiratoria, en Sí, general, ¿sí? respiratoria. Sí. Bien, hay distintos tipos de mucosa. En este caso, como tengo un cuadro, obviamente, respiratorio, la mucosa que se está afectando, obviamente, es la mucosa respiratoria. Y bueno, obviamente cuando se atraviesa, como les dice, o sea, qué barrera presenta, esa es la barrera que presento para frenarlo, pero como ya está enfermo, quiere decir que de alguna manera esa barrera se atravesó y se generó una respuesta inflamatoria que empieza a activar el sistema inmune, respuesta innata, o sea, digamos, innata y adaptativa o inespecífica y específica, como la quieran llamar. Por eso cuando dice qué mecanismos se activaron con la infección, y bueno, primero hay una inflamación local, evidentemente después fue generalizada porque presenta fiebre, y quiere decir que toda esa inflamación local y generalizada es por la activación simultánea de la inmunidad innata y de la adaptativa. Siempre, no se olviden que ambas se activan a la vez, por más de que la adaptativa da los resultados después, más a largo plazo, igual se activa en el mismo momento. Bueno, ¿qué tipo de infección acá decía y cuáles pueden ser los agentes? Acá hay un montón, tienen como cosas como reina específicas. Tos mucopurulenta, fiebre, dificultad para respirar. Ahí le pusimos virus pirnovirus, virus adenovirus, Streptococcus pyogenes, Salmonella typhi, No, Salmonella typhi no, bueno, Entra fecal oral, Salmonella typhi. bien, Lo otro sí. Pseudomonas aeruginosa, Mycoplasma pneumoniae, Escherichia coli, Haemophilus influenza, No, Bordetella, Escherichia coli tampoco, bueno, Bordetella pertussis y Chlamydia pneumoniae. Bien, creo que le faltó el productor de tuberculosis, el bacilo de Koch. Esa De no está. tuberculosis. Ahí lo A ver, me agregamos. dice tos mucopurulenta, debería ser mucosanguinolenta porque ya está como para atrás, pero bueno, no me acuerdo si pusieron los dos, Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, ahí estarían los dos, neumonía o neumonía típica, Sí. porque me está dando una tos, fiebre, tengo que ver a ver cómo avanza, pero si tiene dificultad para respirar puede ser una neumonía, entonces todos los productores de neumonía podrían entrar ahí o inflamación de vías aéreas respiratorias bajas, un montón. Fíjense de los más comunes, obviamente, piógenes también, y como que es como que causa un cuadro respiratorio bastante más grave si se complica, si no, también a vías aéreas superiores también está presente. Pero bueno, lo más común acá, o las que sí o sí no se tenían que perder, eran todas las que producían alguna lesión a nivel del tejido respiratorio que eran productores de neumonía. Bordetella pertussis, que es el productor de tos convulso, o Mycobacterium tuberculosis, son dos patologías respiratorias que producen tos mucopurulenta y mucosanguinolenta, o sea, también tos, lesión del tejido, y escupimos también con sangre, no solo pus. Y bueno, y después todos los productores también de neumonía. Los productores de la gripe también, creo que los pusieron o no. El virus de la gripe, influenza. Y picornamitis. Sí, lo pusimos. Perfecto. Bueno, ¿y qué recomendaría según el tipo de infección? Bueno, acá pasa lo mismo. Si la persona está con fiebre, con dificultad para tragar, obviamente reposo, la medicación sintomática, y va a depender otra vez de vuelta si es una infección bacteriana o viral. Generalmente, cuando hay cuadros así, tengo que hacer alguna, o sea, porque dice, ¿qué recomendaría según el tipo de infección? Pero a ver, ¿qué recomendaría? Y primero yo le hago una placa a esta persona. O sea, para ver a ver si tiene dificultad para respirar, a ver si está comprometido o no. Es más, a veces por ahí o tienen que hacer una tomografía o tienen que hacer un estudio el análisis, o sea, un hisopado para analizar
la expectoración y ver qué es lo que hay. Entonces, una vez que veo lo que hay, bueno, ahí veo cuál es el reposo que le doy y si hay algún antibiótico que suministrar o no, porque si es viral, nada más va a ser reposo. No voy a tener, es como, bueno, ahora este caso clínico lo armamos antes, pero ahora que estamos tan en plena pandemia, bueno, en el caso de COVID no hay producción de tos mucopurulenta, generalmente la tos es más seca, pero sí la dificultad de aire o puede haber fiebre o lo que sea. ¿Y cuál es el reposo? O sea, ¿cuál es lo que le recomiendo a la persona? Nada, o sea, el suministro no tiene que tomar nada. O sea, tengo que supervisar y a ver si está saturando bien o no, y de última a ver si le tengo que poner oxígeno o no, pero tengo que esperar a que el cuerpo responda solito. Entonces, bueno, siempre depende cuál es el agente causal, si es una bacteria o es un virus. Bueno, dice, en cada una de las frases tache lo que no corresponda. Bueno, acá les voy a poner directamente, esta es bastante más fácil porque tenían en realidad que marcar nada más el agente causal, así que los vamos viendo acá, si corregimos rápido y pasamos a biología humana, que por ahí hay otros puntos que son más difíciles. En el caso de la viruela tenían que marcar el grupo de la viruela, que es un tipo de pox virus, el herpes simple tipo 1, herpes labial, ¿sí? Porque el 2 es el que produce herpes genital. El grupo de reovirus que causa, de los cuadros que tenemos acá, solo encajaba con diarrea. Después, el virus que causa infección en perros, que es bastante común si tienen cachorros en casa que hayan escuchado hablar en el veterinario de los parvovirus. Después, ¿qué tipo de virus eran las adenovirus? Que son ADN virus. El virus de Epstein-Barr, que pertenece al grupo de herpes virus, junto con el herpes simple tipo 1, tipo 2, varicela zoster, bueno, hay como varios importantes, que también es el productor de la mononucleosis, que salía en otra opción, o sea que tengo que saber primero a qué grupo pertenece, cómo es el nombre del virus y cuál es la patología. O sea, acá, herpes virus, o el grupo, digamos, general de los virus, es el que me clasifica un virus específico, que en este caso sería el virus de Epstein-Barr, y la patología que produce, por ejemplo, sería la mononucleosis. Dentro de herpes virus también tengo un tipo de virus específico, que es el herpes simple tipo 1, y la patología que produce es el herpes labial. O sea, en los virus que no tienen este nombre científico como todos los otros y que me cuesta más diferenciarlos, tengo que tener presente eso. O sea, cuál es el nombre del virus, cuál es el nombre del grupo y cuál es la patología. Y a veces tener en cuenta que no me han dado nombres específicos de algunos grupos. Por ejemplo, acá hice una conjuntivitis o afección en la garganta, puede ser causada por qué. Adenovirus es el nombre de un grupo de virus. Entonces, dentro de ese grupo de virus existen un montón. ¿Sí? No tengo que saber el nombre específico, cuando tienen el nombre, digamos, general del grupo. Bueno, los paramyxovirus pueden causar rubiola. La poliomielitis es una enfermedad causada por ¿qué grupo? Por picornavirus. Y después me dice un ejemplo de ADN virus, es el grupo, de estos tres que me da, el grupo de poxvirus. Cuando el ADN viral se integra al cromosoma bacteriano, ¿cómo lo denomino? Lo denomino profago. Recuerden que el plásmido es el ADN extracromosómico de este virus, y prion se le llama a una partícula proteica infectiva que ni siquiera es ni un virus, más chiquitito que un virus, y es solamente una proteína, pero autocatalítica, que puede producir una infección. Después dice, cuando el ADN viral maneja la maquinaria celular sin integrarse en el cromosoma de la célula, realiza un ciclo ¿de qué tipo? Lítico. Si no se integra, es lítico. Si se integra en el ADN de la célula, lisogénico. Cuando la célula infectada se lisa y libera múltiples partículas víricas, ¿a qué se refiere? Lo mismo que estábamos viendo. Cuando no se integra en la célula y genera muchas copias y revienta después la célula, estamos hablando del ciclo de tipo lítico. Bueno, hasta acá llega este taller. ¿Alguna duda? ¿Que haya quedado este taller? ¿No? No. Bueno, déjenme a ver que se me abra. Tenía el otro abierto, pero se me cerró. Ahora lo abro para compartírselos. Vamos a comenzar. Por ahí llegamos al primer punto nomás, pero bueno, la idea era adelantar un poquito del taller 3 también, porque si no mañana vamos a estar como demasiado justos con el tiempo. Este taller número 3 estaba enfocado a toda la parte de biología humana, priorizamos las unidades que por ahí
no solo no veíamos hace mucho, sino que podían presentar alguna dificultad en el repaso, porque hay otras, no les digo, a ver, no es que lo que está en el taller es importante y lo otro no, a ver, es re importante analizar, por ejemplo, los tejidos y sistema osteoartromuscular, se los toman un montón, pero la verdad es que es mucha memoria, o sea, mucho me siento, muchas horas con el culo en la silla y me tengo que memorizar qué tipos de tejidos o en dónde están, porque todavía no tengo la experiencia de analizarlo ni en anatomía ni en histología. Entonces, lo que les toman de tejido y el sistema osteoartromuscular es re importante, lo que pasa es que me falta la parte práctica, entonces medio como me tengo que sentar a estudiar de memoria. Entonces, bueno, les pusimos algunos puntos más conflictivos que por ahí fueran más difíciles y algunos temas que también hacía mucho que no repasáramos. En este caso, con respecto a la unidad 18, tenían un videíto para repasar lo que conocemos como... Ay, estoy cerrando. Espérenme un segundito. Creo que se me va a cerrar el Power. No. Ahí está. Bueno, tenían un ejemplo, digamos, el análisis del potencial de membrana, porque tenían varios videos, bueno, pero en este video se veía como bastante bonito cómo se daba el potencial, o sea, el impulso nervioso, y habían algún par de preguntas más allá de que vieran el video, no, porque en realidad eran temas que ya habíamos visto, que ya conocíamos de la unidad de neuronas. Entonces repasamos un poco la parte teórica para analizar y refrescando la memoria con este videito. En la primera les decía, ¿cualquier estímulo puede despolarizar a la membrana? ¿Y de qué depende? ¿Qué pusieron? Pusimos, no cualquier estímulo despolariza la membrana, depende del potencial de acción, ya que no existen impulsos nerviosos pequeños o grandes, son todos iguales, por lo tanto no se alcanza el umbral en la neurona o bien se produce un potencial de acción completo, todo o nada. Bien, bueno, pero es importante esto, la distinción que hicieron ahí, ¿de qué depende? De que supere un umbral. Si supera el umbral, está bien lo que pusieron, el potencial de acción sea alto o nada. Entonces, ¿cualquier estímulo puede despolarizar la membrana? No. Tiene que ser capaz de generar un potencial generador, que ese potencial generador supere el potencial umbral, que de cuánto era, y aproximadamente de menos 55 a menos 65 milivolts. Si yo supero ese valor, ya pasé el potencial de umbral y ahí, chao, disparo el potencial de acción. Bien, en la segunda, ¿por qué se invierte la polaridad de la membrana cuando llega un estímulo? Pusimos porque provoca la permeabilidad de la membrana al sodio, al ingresar se invierte la distribución de las cargas. Perfecto, ¿sí? Si llego al umbral, que era lo que dijimos antes, y hago permeable a los canales de sodio, se invierte la permeabilidad, como les dice ahí, se invierte el potencial de membrana por la entrada masiva de sodio. Y después, ¿cómo se produce la repolarización? Pusimos, los iones de potasio empiezan a fluir desde el citoplasma celular, devolviendo el área localizada de la célula al valor de su potencial de reposo. Bien, o sea que al activarse esos canales de potasio, voltaje dependientes, porque entró tanto sodio que ahora tengo un canal voltaje dependiente que se me está invirtiendo la polaridad, entonces ahora voy a tender a salir, porque el potasio se quedaba dentro porque era negativo el interior de la célula y eso lo retenía, digamos, para que no se escapara, pero como hay más potasio adentro que afuera, y bueno, ahora ya tengo un doble impulso para empujarlo. La entrada de sodio invirtió la polaridad de la membrana. Entonces, los canales de potasio voltaje dependientes son los que empiezan a salir y empiezan, obviamente, el proceso de repolarización. Y después, la hiperpolarización. Se genera por un cambio de polaridad en la membrana de negativo a positivo y vuelta a negativo en un ciclo que dura de 2 a 5 milisegundos. No, pero para hiperpolarización, ¿qué era la hiperpolarización? ¿Se acuerdan? La curvita que tenían como para abajo. Cuando se repolarizaba salía el potasio. Después de la repolarización viene la hiperpolarización. En la hiperpolarización se llegaba hasta un potencial de menos 90 milivolts. ¿Por qué pasaba eso? Acuérdense que el potencial de equilibrio del potasio era de menos 90 milivolts. Entonces, en el proceso de repolarización, el potasio sale, y la hiperpolarización era porque el potasio seguía saliendo hasta establecer su propio potencial de equilibrio, el potencial de equilibrio del ion con la membrana, que es de menos
90 milivolts. Entonces en la hiperpolarización llega más o menos hasta su punto de equilibrio, hasta que no se activa la bomba de sodio y potasio, que son los que después empiezan a regular para restablecer el equilibrio químico, o sea, iónico y químico que existe en en el interior, digamos, de esta célula. Entonces, en ese punto vuelvo a restablecer el equilibrio, restableciendo la concentración de cada uno de estos iones, que era lo que les preguntaba la última opción, cuáles eran las concentraciones intra y extracelulares para que se acordaran de cómo restablecer el valor. ¿Sí? La concentración intracelular del sodio, ¿de cuánto es? Es de menos 65 55 milivoltios. Pero eso no es concentración, es voltaje. Concentración. Este era un dato que tenían, no sé si acá se los nombraban los dos, pero que lo tenían también en permeabilidad. Concentración. ¿Alguna lo puso o no? Menos 70 milivoltios. No, eso es voltaje. O sea, voltaje es, estoy midiendo la capacidad, o sea, de la carga. Concentración es concentración. Lo puedo medir en cualquier unidad de concentración como las que han visto en química. O sea, o lo mido en gramos por litro, o miligramos por decilitro, o miligramos por microlitro, por lo que sea, o concentración molar, normal. ¿Se entiende? Concentración. ¿Ninguna lo puso? ¿No? Bueno, anótenlo porque es importante, y este es un dato que también les hablaba de las concentraciones estables que estaban en permeabilidad celular también. La concentración intracelular de sodio normal es de 15 milimolar, mientras que la extracelular es de 150 milimolar. Por eso siempre decimos que hay más concentración de sodio afuera que adentro. Y en el caso del potasio, la concentración interna del potasio es de 150 milimolar y la extracelular de 5 milimolar. Y uno dice, pero si hay más diferencia entre la concentración de potasio, ¿por qué puede ser que el sodio tienda a entrar de forma tan fácil y no tanto a salir? Volvemos a lo mismo, el potencial de equilibrio de un ion sí depende de la concentración química y del voltaje, y la verdad es que como el interior de la célula es negativa con respecto al exterior, el potasio tiene una gran concentración química que lo expulsa hacia afuera, pero también hay un potencial eléctrico que lo mete. En cambio, el sodio tiene una gran brecha de concentración química que lo mete a la célula y un potencial de membrana interno positivo con respecto a su carga que también lo impulsa para adentro. Entonces, tengo como dos empujones para adentro en el sodio. En cambio, en el potasio trato de estar en equilibrio porque hay uno que me atrae y el otro que me repele. Y entonces esa es la diferencia. ¿Se entiende? Sí. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? No. ¿No? Bueno, chicas, vamos a dejar acá porque el punto 22, el de endocrino, es bastante largo. Aparte, bueno, estoy más o menos especulando, no sé la Dani hasta dónde va a llegar, pero en el grupo anterior también llegó hasta ese punto y ya mañana arrancamos como todos juntos. Entonces vamos a arrancar a corregir desde ese punto. Si llegara a no quedar todo corregido, vamos a priorizar el de endocrino, me parece que les generó bastante dudas. Y había otros como más teóricos de rellenar. Por ejemplo, en la parte inmune era para repasar un poquito los conceptos o los tipos de inmunoglobulinas, pero son más teóricas. Me parece que lo más conflictivo o lo que más dudas se le presentó del de humana, por ahí, si ustedes piensan que no, díganmelo y así reordenamos el taller de mañana, me parece que es la parte endocrino y lo que estaba como circulatorio. ¿Está bien o no? No sé Sí, si a somos nosotros lo que más nos ha estado costando fue resolver los casos clínicos, es que nos confunde mucho, entonces eso es lo que más nos ha costado. bien. Y ¿Los el casos cuadro clínicos decías también. del otro? ¿O estos también? No, estos fueron los que más nos están costando, que hasta ahora hemos resuelto uno por la mitad más o menos. Bien, me estás hablando, porque habían varios casos clínicos en este taller, algunos en circulatorio, eran como todos casitos, en digestivo también hay otro. ¿A esos casos te referís? Sí, a esos dos, a lo de Bien, circulatorio. bueno, perfecto. Yo lo que voy a hacer igual hoy a la tarde es dejar, porque es muy largo el taller de mañana, es dejarles un soporte gráfico de la resolución de la mayoría de los puntos.
sobre todo para que mañana podamos debatir lo que más conflicto les generó y que tiene que integrar más unidades. Entonces, nos vamos a parar más en esto, o por ahí en los casos clínicos, en este análisis, porque hay otros que en realidad ustedes tienen que hacer una seguidilla, una asociación de conceptos que por ahí es más fácil, pero en el caso clínico tengo que integrar más cosas. Entonces, vamos a priorizar mañana corregir primero los casos clínicos, y cualquier cosa, bueno, vemos. Si hay que agregar una clase, estas actividades son muy dinámicas y siempre dependen mucho de las dudas que tengan en cada comisión para avanzar. O sea, la idea es que desde la semana que viene está planificado ya empezar con los globales y hacer corrección de eso. Pero bueno, tampoco quiero que se queden dudas con los casos y vamos a tratar de generarlo. Y si vemos que no entra mañana la resolución del taller, les mandamos el soporte gráfico y tampoco les sirve, bueno, agregamos una clase algún día a la tarde y bueno, nos ponemos una carpa en el instituto y nos quedamos a vivir ahí. Vieron que previo a rendir, o sea, suele pasar esto, que uno está todo el día estudiando, no nos queda otra. Bueno, chicas,